Entendemos que los trabajadores y trabajadoras de esta Secretaría somos parte de quienes tienen el deber de garantizar la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia. En estos tiempos en los que todo se vuelve incierto y los avances en materia de justicia comienzan a desacelerarse. Es nuestro deber preguntarnos todos los días ¿dónde está López? Nuestra lucha quedaría diluida, nuestros cuerpos inmóviles, si le diéramos lugar a un nuevo ingreso del olvido, a la indiferencia, al de la naturalización de la violencia. Gracias. Yo me acordaba cuando miraba recién que Miriam Bregman hablaba de una frase de Adriana Calvo y yo me acordé de otra que quiero contar porque tiene que ver con el día que desaparece López. Y yo no me acuerdo si estábamos en un pasillo, estaba por comenzar la audiencia de los alegatos, y es lo que contaba Miriam Bregman, que no llegaba López. Entonces se me acercaron Guadalupe Godoy, Adriana Calvo, lo que no me acuerdo de López si estaba Miriam también, pero me parece que estaba vos con Adriana. Se me acercan y me dicen que López no vino, que si podíamos esperar un rato para comenzar la audiencia. Le dije que sí, que no había inconveniente, y esperábamos un rato. Y al rato volvieron y me volvieron a decir lo mismo y seguimos esperando. Hasta que en un momento, ya por tercera vez, se acercaron y cuando me decían lo mismo, Adriana Calvo me dijo López desapareció. Y yo le contesté a Adriana Calvo y a Guadalupe Godoy que si López había desaparecido yo me iba a la Argentina. Eso fue lo que yo dije en ese momento, en ese pasillo, porque era lo que yo sentía decir. No quiere decir, pues no me fui, y López desapareció. Pero era lo que había que decir porque era el resultado de lo que en mi caso se sentía ante la posibilidad cierta de que alguien en ese momento, en ese lugar, en esa municipalidad de La Plata, desapareciera. Y entonces había mucho, como yo no daba ninguna nota, había muchos periodistas que me llamaban o venían para hacer una nota sobre López y sobre todo lo que pasó en el juicio. Y yo decía sistemáticamente que no. Hasta que un día llegué a la conclusión de que se venía el otro juicio en algún momento, que era el del sacerdote von Bernich, que fue mencionado. Y entonces yo pensaba, ¿cómo se hace? Y me tocaba a mí también, ¿y cómo se hace para llevar adelante un juicio después de la desaparición de un testigo? Pero el primer paso fue a una de esas personas que me preguntó, que fue Werner Perton, yo no sé si vos te acordás, pero me dijo, sí, ¿podemos hacer una nota? Yo le dije, sí, y se quedó porque te quedaste un poco. Y le dije, sí, y la hicimos, fue la única. Y fue la tapa del día domingo de Página 12. Y yo dije en esa nota que era un proceso irreversible, a pesar de lo que había pasado. Y yo estoy convencido que es un proceso irreversible. Que haya algún tipo de retroceso, porque todavía haya sectores que se opongan a todo este progreso que significó los juicios por violaciones de derechos humanos, por intereses económicos brutales, que son los que originaron todo este proceso de terrorismo de Estado, no significa que los avances no se hayan logrado. La gente pudo ir a los juicios, sigue pudiendo ir, y esperemos, y yo hago votos fervientes, para que quienes tienen la responsabilidad de seguir haciéndolo, no solo desde la justicia, sino también del poder político, porque esto no se hace solo con buenos jueces, se hace también con buenos políticos. Entonces, desde todos los ámbitos tengan la responsabilidad de darse cuenta que este tipo de procesos está por encima de cualquier problema partidario o circunstancial. Es un problema de Estado, es una necesidad de millones de personas que necesitan y necesitamos todos nosotros conocer la verdad, hacer justicia y sobre todo cultivar la memoria. Muchísimas gracias. Creo que si uno ve también qué pasó en esos días, ve exactamente lo que genera la desaparición, ¿no? Porque se activaron todos los mecanismos que generan una desaparición. Se activó el de la negación, esta idea de busquémoslo, está perdido, se activó el de investigar a la víctima, la sospecha sobre López, sobre quién era López. Creo que las reacciones que hubo a nivel
del gobierno, estuvieron también teñidas por eso, por esa imposibilidad de poder aceptar lo que estaba pasando, y en realidad, bueno, es lo que genera la desaparición, y por eso la amenaza hacia los juicios, ese fue el mecanismo que se eligió y no otro. López, en realidad significó muchas cosas, ¿no? Por un lado significó la certeza de por qué 30 años después había que hacer los juicios, ¿no? Cuando arrancamos algunos decían, bueno, pero las violaciones de derechos humanos hoy. Implicó también la certeza de lo que significa la falta de democratización de quienes fueron piezas fundamentales del aparato represivo, y en el caso nuestro, la policía de la provincia de Buenos Aires, porque nunca hay que perder de vista que se da en un contexto en el cual era el primer juicio, pero también en el momento en que Felipe Solá, con el ministro de Seguridad que era Arlañán en ese momento, intentaba una nueva ofensiva sobre la policía. Y López, al revés, fue la certeza de por qué había que declarar, porque muchos decían, bueno, ahora sí, porque hay que demostrar que vamos a seguir. Fue esa necesidad de la continuidad, ¿no? Que lo expresó muy bien uno de los primeros testigos, creo que fue la primera audiencia, que dijo, bueno, miedo, nadie se lo preguntó, ¿no? Pero había una necesidad de expresarlo porque ese día estaba todo el mundo esperando qué podía pasar, y que dijo, siempre hubo miedo porque siempre convivimos con la impunidad. Y entonces, si esto es obtener justicia, bueno, el miedo se termina acá, a pesar de López. Si hay algo que durante estos años los juicios visibilizaron, y no solo los juicios, sino todas las disputas que se dieron alrededor, es que cuando reclamamos justicia contra esa impunidad, estamos peleando contra poderes reales, presentes, vigentes, y a los cuales hay que hacerle frente. Bueno, nada más. En la publicación de los primeros meses de los diarios se puede ver entonces una verdadera pugna de sentidos entre las distintas hipótesis. La hipótesis esta del viejito perdido y la del secuestro. Incluso en diarios como el que trabajo yo, en Página 12, según quién fue el periodista que escribía y firmaba y según cuáles eran las fuentes que tenía ese periodista, aparecen una o la otra versión en las notas como hipótesis fuerte, ¿sí? Sí, se trata de un verdadero paradigma de disputa en el sentido de que lo explica, bueno, yo vengo también del área de la lingüística, un lingüista se llama Tony Truc, que plantea que cuando se eligen determinadas palabras, determinadas clasificaciones que se pueden optar en determinado contexto y que explican determinadas elecciones ideológicas que hay en determinado momento, ¿sí? Lo que nos muestra esto es que las rutinas de trabajo periodísticas tienden a no cuestionar la información que suministra la policía, los funcionarios, lo que podríamos llamar las fuentes oficiales. Y esto tuvo un efecto muy negativo en el caso López, ¿sí? Porque tendió, desde los medios de comunicación, a desmovilizar a la sociedad, dado que se planteaba que era el caso de una persona que por problemas mentales se ve extraviado. Entonces ahí no hay que salir a movilizar, no hay que salir a hacer marchas para pedir por eso. Es una persona que se extravió, bueno, hay que buscarlo, encontrarlo, darle ayuda psicológica y ya está. No es una cuestión que atañe a toda la sociedad, atañe a la familia, bueno, a los poderes públicos que tienen que ayudar a la familia a encontrarlo, y se acabó, no involucra a toda la sociedad. ¿Cuán distinto hubiera sido la reacción que hubiera tenido la sociedad si en un momento hubiera estado más claro que lo de López hubiera sido lo que fue, o sea, un secuestro y una desaparición? Bueno, nunca lo sabremos, ¿sí? Porque la mayoría de los medios fueron en la línea esta, siguiendo a las fuentes oficiales que tenían detrás, ¿no? Porque se les ocurrió, digamos, siguieron esta línea que planteaban sectores del Estado y contribuía a desmovilizar y a sembrar confusión en torno a lo que estaba pasando con la desaparición de López. De la mano de la desaparición de López hubo una estrategia de plantear la difamación sobre la víctima, ¿sí? Acá ya no medios que, bueno, siguen alguna fuente oficial, sino directamente como una campaña de desinformación sobre la sociedad. Y esto fue acompañado con una campaña de cartas, emails y amenazas a jueces y fiscales que tenían causas por delitos de lesa humanidad. O sea que, digamos, ahí ya empezamos a ver que la desaparición de López no es solo la desaparición de López, sino toda una estrategia montada para frenar los juicios por delitos de lesa humanidad, ¿no? Por eso digo, es interesante prestarle atención a este sector marginal de los sitios web y demás, porque mostraban qué estaban tratando de hacer probablemente muchos de los que desaparecieron a López. Y no es casual que en el entorno de Checolás, en el momento que desaparece López, circulaban una serie de mails que repetían este mismo discurso. No es casual tampoco que la esposa de Checolás, cada vez que le preguntan por López, repite esta misma versión que daban estos Perioservice.
Bien, este es el panorama que les puedo trazar de los medios en el caso López a 10 años de la desaparición. Hay que decir, insisto, que no es distinto el comportamiento de los medios en otros casos, lo cual claramente no es un consuelo, ¿no? Pero sí nos habla de mecanismos sociales que tienden, insisto, a la desmovilización y a que la mayoría de la sociedad no tenga una idea clara de lo sucedido. En eso también nos tenemos que hacer cargo, me parece, los periodistas. Muchas gracias. Cuando nosotros estamos armando la mesa por lo de López, surge la cuestión esta de otorgarle la domiciliaria a Checolás. Entonces empezamos a pensar que lo que estaba pasando, empezamos a pensar el cuerpo delegado de la Secretaría de Derechos Humanos. También distintas organizaciones parecía que estaban en paralelo pensando lo mismo, de qué hacer con este nuevo paradigma, qué hacer con las domiciliarias. Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no convocar a los compañeros de hijos, convocar a otras organizaciones sociales, a gremios, a universidades, a centros de estudiantes, organizaciones de derechos humanos, para empezar a pensar este nuevo paradigma y qué podemos hacer con las domiciliarias? También pensamos que no es solo las domiciliarias lo que nosotros tenemos que mirar, sino todo el proceso de memoria, verdad y justicia, todo el proceso de los juicios de lesa humanidad, donde están en posible retroceso. Si bien esto que se comentaba, ¿no? Que los juicios son irreversibles, si son irreversibles en tanto y en cuanto la sociedad esté atenta, la sociedad esté alerta y la sociedad también entienda que esos juicios son irreversibles porque también tienen que ver con su historia, porque tienen que ver con su hoy. Estamos hablando con gremios porque entendemos que además hoy los trabajadores son una fuerza política y una fuerza importante con todo de lucha y sobre todo hablando del gremio de la Secretaría de Derechos Humanos porque son los trabajadores que día a día mantienen las políticas de Estado. Las políticas de Estado para que sigan existiendo tiene que haber alguien que las trabaje y tiene que haber una sociedad que sea interpelada y que entienda que eso es lo que hay que hacer y que eso significa el nunca más, ¿sí? No significa esto pasó, no va a suceder más, menos mal que no me pasó a mí, sino que sí, me pasó a mí y es lo que tenemos que ir trabajando. Y la idea acá, ya lo decían los compañeros, nos estamos juntando varios sindicatos, un poco más adelante por ir y lo vamos a abrir a otras organizaciones, pero es justamente eso, desde nuestro rol como trabajadores, asegurar el cumplimiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. Así que nada más, es una propuesta que está abierta, iremos comunicando cómo sigue e iremos invitando incluso a la participación. Gracias.